Amigos, bienvenidos a este primer capítulo de este podcast que lleva por título Al Fallo. Cabe señalar que estamos grabando desde Silao, Guanajuato. Esta es una iniciativa del gimnasio de la, el cual se encuentra ubicado en Rastrojeros número 8, atrás del Cine Montes. Voy a presentar a los participantes del podcast del día de hoy. Me acompaña César, amigo y colaborador. Mi nombre es Iván Baldovino, alias El Oso, y el día de hoy tenemos un invitadazo. Tenemos a Alejandro Rubalcaba, quien es un referente en el tema del fitness, no solamente a nivel estatal, sino a nivel nacional, competidor y demás. Entonces vamos a dar inicio a este podcast. Vamos a comenzar por un par de preguntas. César, ¿me ayudas? Hola, ¿qué tal, amigos? Primero que nada, agradecer a Alejandro que esté aquí. Yo creo que qué buena manera de empezar este proyecto contigo. Pues primero que nada me gustaría que nos contaras un poquito acerca de ti, qué estás haciendo, de que le comentes a las personas que nos escuchan dónde has competido, cómo te ha ido, en qué categoría compites, que nos cuentes un poquito acerca de ti. Ok, va. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Y bueno, yendo un poquito sobre eso que me comenta César. A ver, yo empecé en el culturismo hace 2 años. Sí, realmente mi carrera es muy joven. Yo he entrenado toda la vida desde los 13 años más o menos. Y mi primer competencia fue el estatal Mr. Guanajuato. En ese entonces está muy curioso porque mi primer competencia yo me acerqué a mi preparador más o menos en mayo de 2022. En ese entonces yo tenía pensado una competencia para octubre. ¿Qué pasó? Nos fuimos preparando y las cosas se dieron para que me subiera antes al Mr. Guanajuato. Yo tenía pensado para octubre, el Mr. Guanajuato es más o menos, para que se den una idea, en agosto casi siempre. Entonces salió así de la nada, realmente una competencia que no tenemos pensado. En un inicio la intención era competir más para allá, pero el cuerpo reaccionó muy bien y nos subimos y no nos fue nada mal. O sea, para mi primer competencia quedé segundo y tercero aquí en el estatal, y a nivel nacional 2 semanas después quedé cuarto. Eso hablando categoría principiantes. En el culturismo se comienza principiantes, novatos y clasificados. El año pasado, repetimos estatal y nacional, pero ya dimos el salto a la categoría de novatos. Sí, a mí no me gusta en lo particular esperarme mucho tiempo, esperarme a ganar un primer lugar, si ya tengo el nivel para subirme de categoría. Y afortunadamente en mi categoría, Mr. Guanajuato, ganamos primer lugar y a nivel nacional quedamos segundo. Este año la intención es irnos ya clasificados, ¿sí? Irnos ya a la parte más alta. Y si se puede, dependiendo cómo nos vaya en el nacional, la intención es pelear un carnet profesional a finales de año en categoría Men's Physique. Que luego pasa mucho, ¿no? En las competencias de personas que a lo mejor les va bien en novatos o incluso en principiantes y se detienen ahí hasta 2-3 años ganando esa misma categoría por miedo a dar este salto, ¿no? Y a lo mejor no repetir ese primer lugar que ganaron desde el primer año. Digo, qué bueno que tú desde el inicio dijiste, y a pesar de que a lo mejor el primer año en principiantes no es que hayas quedado en primero, pero diste el salto a la siguiente categoría y te fue incluso mejor que el primer año en principiantes. Sí, totalmente. O sea, es lo que más me motivó a seguirlo y verlo a futuro. Sí, o sea, yo en un inicio, el primer año, no tenía como tal la intención de dedicarme a esto. O sea, lo veía más como quiero intentarlo, un hobby, que esto, que lo otro. Me fue bien y dije, ok, podemos hacer algo. Vamos a ver el siguiente año qué tal nos va. Y en base a eso ir planeando. Ahora definitivamente es algo que yo sé que quiero encaminar mi vida. Sí, es algo que quiero dedicarme. Excelente. Seguramente nuestros amigos que nos están viendo y nos están escuchando tienen la pregunta, Alex, ¿cómo es que tú te inicias en el culturismo? Porque hay muchos que llegamos al gimnasio por una cuestión de salud, otros llegamos por una cuestión de que queremos vernos bien, otros llegamos por una decepción. ¿Cuál es la historia de Alejandro? Va, mira, yo creo que yéndome muy, muy atrás es lo que mueve casi a todos. Y a mí en lo particular era la inseguridad de mi físico. Sí, totalmente. Yo de muy chiquito no era, digamos, normal, ni gordo ni delgado, pero más o menos en primaria, a finales de primaria, comencé a engordar mucho. No era problema en primaria, pero en secundaria muy común que se viene toda la cuestión del bullying, que esto, que lo otro, y obviamente empezó a ser una inseguridad para mí. Yo en ese entonces, ¿qué pasó? Empecé a entrenar artes marciales, mucho tiempo también fui competidor de artes marciales, y bajé mucho de peso, pero
yo siempre he tenido esa inclinación al culturismo por mi hermano mayor. Sí, en ese entonces mi hermano mayor ya entrenaba, para ese entonces yo tenía unos 12, 13 años. Y yo veía a mi hermano grande, veía cómo era su cuerpo y demás, y me gustaba. Sí, yo aspiraba mucho a eso. Y ahí fue donde comencé a comprar yo las famosas revistas, ¿no? Flex, Muscle and Fitness, Muscular Development, todo este tipo de revistas que ahorita pues, ya ni siquiera las imprimen, ya no. Pero sí, si yo tendría que dar una razón, fue totalmente inseguridad. Fue lo que me movió a entrar al gimnasio. Yo me acuerdo que también yo cuando empecé, pues sí, como ya lo mencionas, la mayoría de nosotros lo hace por una cuestión de inseguridad. Y me acuerdo que yo estaba, o sea, mi fijación era, dije, algún día voy a tener el six-pack, ¿no? O sea, como que esa era la primera meta que yo me puse. Y digo, a lo mejor pesaba 30 kilos y traía el six-pack ahí. ¿En tu caso fue igual o qué fue lo que dijiste? O más era una cuestión de tamaño. ¿Qué fue lo que tú en un inicio te plantaste como tu primera meta en un gimnasio? Es decir, ¿sabes qué? Yo quiero tener unos brazos más grandes, porque he conocido muchas personas que su primer enfoque es los bíceps, ¿no? Y la verdad es algo que a mí nunca fue así como mi fijación de voy a tener brazos más grandes. Y por ejemplo he visto en tus redes sociales que hablan muchísimo de tus brazos, o sea, que hablan, sí. te hacen comentarios acerca del bíceps y de tríceps. ¿Sí fue esa alguna de tus metas iniciales o qué fue lo que primero? Creo que va muy, muy acorde a la edad. O sea, es muy común que cuantos más chicos nos enfocamos en ciertas cosas y conforme vamos creciendo, nos va cambiando un poquito pues esa perspectiva o ese gusto. Como la prioridad que le das a ciertas partes del cuerpo, ¿no? Sí. Yo igual podría decir que lo primerito, pues yo estaba en secundaria, pues el abdomen, ¿no? Sí. En ese entonces es lo que, como que dices, pues tener el abdomen es sinónimo de, sí, digo, al fin y al cabo a esa edad no hay, es muy imposible, es muy complicado, no es imposible tener masa muscular considerable, entonces realmente lo que más puede resaltar es el abdomen, ¿no? Y luego ya empieza que los brazos, que esto, que lo otro, quizá un poco más grande, ya empiezas a ver otros músculos, quizá el pectoral, la espalda, hombros y demás. Y bueno, a quienes nunca les llega pues, el gusto por las piernas, así. Pero bueno, al menos el culturismo es algo pues importantísimo. O sea, yo al menos considero que no hay nada que presente un físico más que un tren inferior bien desarrollado. Sí, y a pesar de que compites en una categoría que quizá no es la parte que más se evalúa en los jueces, ¿no? Sí, totalmente. O sea, bueno, en parte, porque ahorita sigo como categoría principal en Men's Physique, pero ya estoy haciendo la transición para Classic. Okay. O sea, principalmente no la queremos hacer tan de golpe, porque sí tengo algunas fallas en tren inferior. Mis cuádriceps son muy, muy, muy dominantes comparado con mis aductores y mis isquios. Entonces, antes de hacerla mi categoría principal, sí lo mejor es levantarlos, porque de hecho el año pasado ya competí en Classic y en Culturismo Classic. Sí, algo que se nos pasó a mencionar es esto que competiste, las competencias que mencionaste el año pasado y antepasado, ¿fueron en categoría Men's Physique? El primer año solo competí en Men's Physique. El año pasado me aventé Men's Physique, Classic y Culturismo Clásico. Me aventé las 3 categorías. Entonces, en todas afortunadamente nos fue bien. Entonces, simplemente es irnos inclinando. Vi que tengo suficiente para pelear en todas. Entonces, yo me incliné de momento por hacer mi categoría futuro Classic Physique. O sea, sí es la que más te llama la atención ahorita, hacer el brinco hacia Classic. No es que solo me llame la atención, pero es ver muchas cosas. ¿Sí? O sea, es ser realista y sobre todo ver a futuro. ¿A qué voy? En algún punto sí dije, ok, me gustaría competir en la Open, ¿sí? Que es los más pesados y demás, pero es considerar cuestiones económicas a futuro, cuestiones de salud, sí, ¿sí? Claro. Muy, muy importantes, y no es lo mismo que te hagas profesional con 100 kilos a que tengas que pesar 120 kilos, ¿no? La cuestión del sobrepeso y eso es innegable. Cuestiones de economía, ¿sí? Más peso, más comida, cuestiones de fármaco que va a afectar tu salud, más peso, muy probablemente necesites dosis más elevadas. Entonces son muchas cosas que tenemos que considerar para decidir eso. O sea, si tienes capacidad para competir en todas las categorías, es elegir la que más te guste, sí, pero también ser realistas. Claro. Realistas. Sí. Yo creo que aquí también es importante el poder hacer un paréntesis y poder invitar a nuestros amigos
Yo me imagino que cuando tú ingresaste comenzaste a ver tu potencial, comenzaste a ver tus fortalezas, hubo alguien que a lo mejor comenzó a asesorarte, pero no obstante, no todos se preparan para competir. Quizás aquí sería importante mencionar la diferencia que existe entre lo que es culturismo y lo que es fitness. Desde mi punto de vista, salvo tu mejor opinión, yo entiendo que el tema de culturismo es comenzar un entrenamiento con un objetivo de competir. Y el tema del fitness yo siento que va más orientado al tener un buen estilo de vida, al bienestar general. Entonces, para todos nuestros amigos que nos están escuchando, habrá quien tenga objetivos diferentes. No obstante, es importante que puedan recibir una buena asesoría, y qué mejor que tener a alguien que se está preparando en el tema del culturismo, que de alguna manera es un referente. ¿Pudieras hablarnos un poquito al respecto? Porque hay algunos que tienen, en el gimnasio nos ha tocado ver gente que padece algún tipo de enfermedad, un padecimiento, una pequeña hernia, y eso los limita, pero no obstante, no debe ser algo que los debe de limitar, porque a veces pudiera ser algo frustrante el que yo quiero entrar a competir, pero pues nada más no lo logro, ¿no? Y eso me puede llevar a desarrollar. Y creo que es importante tener bien claro qué es lo que yo quiero. Una cuestión de culturismo o una cuestión de fitness, ¿no? Y es que, perdón que interrumpa, pero muchas veces, y seguramente también fue tu caso, uno entra al gimnasio, pero no con la idea de, quiero competir, ¿no? O sea, yo creo que ya que vas cambiando tu estilo de vida y que entras al fitness, como tú lo mencionas, que es algo, pues creo yo, más global, que engloba varias cosas, ya es que ves los cambios en tu físico, te vas adentrando más en esto, te vas motivando, y llega un punto donde a lo mejor después de ver esos cambios y de conocer a personas que están dentro del mismo ámbito, dices, pues quiero competir, ¿no? O sea, si quiero dar el siguiente paso, pero sí creo que normalmente se inicia dentro del fitness, y mucha gente sí le empieza a llamar la atención lo de las competencias. El caminito, la flexibilidad que te conduce al culturismo, ¿no? Sí, ¿no? Yo creo que todo el mundo empieza más por la parte del cuidado y de verte bien tú y de cambiar ciertas cosas, y ya después empiezan a adentrarse en el mundo de las poses, las competencias y todo eso, y de querer pues ya competir ya a lo mejor en competencias locales, ¿no? Lo que he visto muchas veces sí es, o sea, sí hay como esas variantes del fitness y así. Yo a veces lo que entiendo es que el fitness ya es un poquito obsesivo, ya es esas personas que, digamos, tienen cierto grado de nivel competitivo, aunque no sean competidores, ¿sí? Porque todos conocemos a esa persona que no es competidora y tiene más nivel que competidores. Claro. Es muy común, tengo entendido, no sé realmente cómo sean los términos, que esto, que lo otro, pero el fitness ya es un poquito más obsesivo, o sea, esa parte ya un poquito más disciplina, que esto, que lo otro, porque si hay un grado abajo, no sé si le llaman wellness o así, que sí es como muy priorizar equilibrio, salud, eso. Creo que el fitness ya va un poquito más centrado. Sí, como que hay un estilo de vida más marcado, ¿no? Sí, o sea, en el que ya tienes que cuidar tu alimentación, el tiempo de entrenamiento, todo esto. Okay. Sí. No, y bueno, ahí obviamente ya viene el punto del culturismo, donde la gente a veces no sabe diferenciar, o sea, ser recreativo es una cosa y ser competidor es una cosa totalmente diferente, ¿sí? O sea, yo conozco gente muy dedicada, pero que sí les causaría contraste ciertas cosas de la competencia. De entrada, cuando uno va a competir en cualquier disciplina de alto rendimiento, debe de saber que saludable no es. Sea maratonista, sea gimnasta, peleador, lo que sea cualquier disciplina, se va a tener que sacrificar salud, porque precisamente lo que no se busca es equilibrio. Claro. ¿Sí? Que yo creo que el punto es para donde tú ibas, ¿no? O sea, esta cuestión, como hacer esta distinción de una cosa es el querer entrar dentro del fitness para tener una vida más saludable, y la otra es cuando ya brincas a una cuestión ya competitiva, ¿no? En donde yo creo que el error de muchas personas es que empiezan a adentrarse en el mundo del fitness y empiezan a querer copiar ciertas cosas de personas que están en la cuestión competitiva, y ellos replicar eso, cuando en realidad, pues como bien lo mencionas tú, el llevar un proceso competitivo no siempre es lo más sano, más bien la mayoría de las veces no es sano. Sí, entonces, o sea, tienes que llevar a tu cuerpo a situaciones que no son sanas, y yo creo que ese es uno de los errores que la gente comete mucho, ¿no? O sea, te ven a ti, ven a C-Boom, ven a cualquier persona que esté en redes sociales y quieren replicar eso que están haciendo ellos, cuando no se ponen a pensar que lo que están haciendo ellos es para un fin competitivo, ¿no?
Bien. Sí, o sea, totalmente. Sí, simplemente en redes sociales vemos la parte bonita. Sí, Exacto. La parte, la parte fea y demás, eso no se enseña mucho. Entonces, es muy importante que lo tomen a consideración antes de tomar esa decisión de dar el salto, porque luego se encuentran con este tipo de sorpresas que a veces cambia tu estilo de vida de algo que tú querías o creías que iba a ser saludable y Sí, y luego algo que platicábamos hace rato es a la gente le gusta, o más bien, le es muy fácil replicar ciertas cosas que ven, como esta cuestión del fármaco, como esta cuestión... Lo fácil. Ajá, lo que es lo más fácil, Y hacerlo pero... una regla, ¿no? Ajá, y no replican la parte que es más importante, ¿no? Que lo comentabas ahorita, no replican la parte, veo que tú tienes videos incluso subiendo de la importancia de la alimentación, de lo de tu dieta y todo, y eso difícilmente vemos a la gente replicar, ¿no? Sí, sí, o sea, es algo muy curioso, creo que pasa en la mayoría de disciplinas, que se tiende a ver las cosas y le atribuimos mucho a esas cosas que podemos replicar de manera fácil. Sí, en este caso es el fármaco. Siempre andamos buscando cuánto usa, cuánto esto, cuánto lo otro, para yo hacerlo y verme igual. Sí, o sea, a mí me ha tocado ver a mucha gente que comete ciertos errores o así. No, pero es que así entrena tal culturista. Sí, o sea, entiendo tu punto, pero no comes como él, no descansas como él, si no llevas el todos mismo tus tiempo hábitos. que lleva. No te dedicas al 100% Exactamente, como o sea, no pretendas hacer este tipo de cosas, o sea, o justificar algo porque así lo hace tal persona. Sí, así lo ha de hacer por cierta razón. Y digo, muchas veces hay muchos culturistas que inclusive han llegado muy lejos, no entrenando de la mejor forma, no comiendo de la mejor forma, pero bueno, tienen otro factor que muchas veces nos toma consideración, que es la genética, la cuestión genética, importantísimo en cualquier deporte para alcanzar un alto nivel. Oye, Alex, a mí me llama la atención que en solo 2 años... En solo 2 años has alcanzado un nivel tan grande, un nivel de competencia. Yo quisiera preguntarte, ¿cómo es que después de empezar a crecer, cuando tienes esta meta, tú seleccionas a tu preparador? ¿Qué características deben de buscar? Entiendo que tú eres un preparador. ¿Qué consejo le das a la gente para que tome en consideración al momento de elegir quién me puede preparar? Porque es un error ir con cualquier persona o basarme únicamente en las redes sociales. ¿Qué es lo que ellos deben de considerar al momento de seleccionar a este preparador? Bueno, lo primeritito que, o sea, nunca debe de faltar es que tenga el conocimiento. Si es, yo en lo particular, cuando me acerqué a mi preparador, yo ya llevaba meses siguiéndolo. ¿Sí? Siguiendo su trabajo, y por trabajo no me refiero a la gente que sube a competir, ¿sí? Porque luego muchas veces nos fijamos en nada más cuántos campeonatos ganan, que esto, que lo otro. Pues evidentemente, si tienen 200 atletas, Claro. 10 van a resaltar, pero el cómo lleva a sus atletas, el cómo se involucra en sus procesos, ¿sí? Cómo los trata, cómo los ve, si los ve como o sea, simplemente... Como un negocio o que realmente tenga un interés genuino, ¿no? Exactamente, totalmente, porque estamos hablando de que es la vida de una persona, ¿sí? De que va a haber salud de por medio. Yo acomodé mucho con mi preparador por su forma de ser. Eso también es muy importante, que hagas clic con tu preparador en cómo es el servicio. No todos tienen que hablarte bonito, no todos tienen que darte cierto servicio, y no es que esté mal porque no lo hagan, simplemente es encontrar aquel. Si tú necesitas mucha atención, porque hay personas que tienden a tener muchas dudas y quieren que se las resuelvan, busca a alguien que pueda darte ese tiempo. Digo, hay muchos que no lo hacen, y no lo hacen por mala onda o así, simplemente tienen una agenda más apretada, tienen muchas cosas que hacer. O incluso hasta su forma de trabajar, ¿no? Que mucha gente, he conocido muchos preparadores que no tienen esta cercanía y que hablan incluso de no tener que estar como sus papás ahí encima de las personas, y es su forma de trabajar. Y también hay clientes o pacientes o asesorados que sí buscan esa atención, como tú dices, ¿no? O sea, que a ellos les da cierto grado de seguridad de que le resuelvan sus dudas como de manera inmediata, y de que estén más pegados ahí. Pues yo creo que también es algo que tienen que considerar como esta parte. Sí, o sea, es muy importante eso, o sea, porque, ejemplo, yo con mi preparador no tenemos mucha comunicación, tenemos la comunicación suficiente, ¿sí? Y nada más. ¿Por qué? Porque él sabe que cosa que me diga, yo confío en lo que hace, entonces yo no cuestiono las cosas y me pongo a trabajar. Entonces él sabe que al final de cierto tiempo va a recibir los reportes, va a recibir esto, y va a estar hecho al pie de la letra. Sí, eso es algo muy importante. Algo que te comentaba ahorita antes de entrar era de que yo que te he seguido ya desde que tú iniciaste, algo que reconozco es de que desde que empezaste a trabajar con Lalo, que es tu preparador,
hayas estado. O sea, como que le has dado esa confianza de tener un plan de acción y decir, ¿sabes qué? Pues vamos a hacer esta competencia, el siguiente año. O sea, han elaborado bien ese plan de trabajo, y mucha gente creo que es el error. O sea, el que empieza con un preparador y a los 15 días ya están con otro, y ni siquiera le han dado tiempo a su propio cuerpo de ver cómo está reaccionando con el primer preparador que contrataste. Entonces, ahora, si yo no estoy haciendo las cosas bien y culpo al programa de mi entrenador y me cambio, pues realmente va a pasar lo mismo con el siguiente entrenador, ¿no? Sí, o sea, algo que es muy cierto es, en el momento en el que dejas de hacer una comida o cambias algo por muy pequeño que sea el plan, ya no es el plan de tu preparador. Claro. Sí, o sea, eso hay que tenerlo bien en cuenta al momento de la rendición de cuentas, ¿no? Porque obviamente no está mal que un plan no funcione a la primera, pero si hiciste toda la perfección, le das herramientas a tu preparador para que haga los ajustes necesarios. La bronca pasa cuando reportas que haces las cosas bien y no hiciste las cosas bien. ¿Qué pasa? Que van a empezar a hacer ajustes basados en información errónea, ¿sí? Porque claro, probablemente no reaccionaste porque no seguiste el plan, no porque el plan esté mal. Sí. Entonces ahí donde se empieza, donde falla esa comunicación. Es bien importante que tengan buena comunicación. Sí, yo creo que esa parte, a mí, por ejemplo, que digo, yo no preparo gente para competir, pero sí tengo pacientes, y creo que esto que mencionas para mí es muy importante, porque luego la gente tiene esta creencia como de, oye, ya me toca el ajuste, mándame mi nuevo programa, como si fuera algo que uno ya tiene hecho y que al momento de que les toque cambiar su programa es, mira, este es el que sigue. Algo instantáneo, sí, ¿no? Algo como que ya está diseñado, ¿no? Entonces digo, oye, pero ¿con qué información me estás dando tú para poder yo hacerte el ajuste? O sea, ¿cómo te fue con el primer programa que te hice? ¿Qué cambios tuviste? Para yo, a partir de esos cambios que tú tuviste, pues yo poder generar otro programa que te siga acercando al objetivo que nos planteamos, ¿no? Pero no es algo de que, ya pasaron los 15 días, échame el otro. No, realmente no es algo que funcione así. Y si estás yendo con alguien que haga eso, ojo, porque entonces es algo que ya tiene él diseñado, y que a lo mejor no digo que no te vaya a funcionar en algún momento, pero cuando esa receta ya no le esté funcionando, pues no va a poder, no va a saber qué hacer, ¿no? Sí, totalmente. O sea, y bueno, sobre esa cuestión también es muy importante. A ver, ¿cómo decirlo? Muchas veces la gente quiere siempre que haya un ajuste. Sí. Siempre. O sea, el preparador, el entrenador, el nutricionista, el nutriólogo, está ahí para hacer los cambios cuando sean necesarios, ¿no? Porque muchas veces la gente es pago para un nuevo plan. No pagas para un nuevo plan, estás llevando una asesoría. Sí, el preparador, la persona debe estar al tanto para saber cuándo hacer los ajustes. Y muchas veces se molesta la gente. Oye, es que no me hiciste ninguno, es que no lo necesitas. Sí. Oye, pero entonces, ¿para qué? Como que piensan que es por hueva de uno, de no, o sea, es que síguele igual, ¿no? O sea, vas bien, síguele. Y no, o sea, de hecho cometeríamos muchas veces el error que nada más por hacerte sentir bien a ti de que tienes un cambio en la dieta, por darte gusto, te voy a cambiar de, no, ¿sabes qué? Sí, cámbiale. Sí, o sea, está funcionando. Por quedar bien contigo. Exactamente. Y es que es lo que estás pagando, el juicio, el criterio de una persona que ya tiene ese conocimiento, ¿sí? Porque tú solo probablemente no puedas tomar esa decisión de seguir con esta rutina o cambiarla. Claro. Pero estás pagando precisamente para tener ese juicio de una persona que te diga, ok, van las cosas bien, vamos a seguirle igual. Entonces creo que también es importante, si yo soy un preparador, que yo pueda tener esa empatía y explicarle, porque me está gustando mucho esto que estás mencionando, porque la verdad uno se guía por un sentido común. Cuando uno no tiene un referente y es primera experiencia, creo que el preparador tiene que tener la habilidad y el conocimiento de decir, ¿sabes qué? No se te va a cambiar la dieta a razón de que todavía podemos sacarle más jugo a esa dieta, a ese entrenamiento, y con eso yo creo que tranquilizas a la persona que está preparando y entiende el porqué de las cosas. Creo que aquí es importante a lo mejor tomar un poquito de tiempo para que puedas presentar tus redes sociales. Creo que apareces como ruba.physic. Sí. Sí, en todas mis redes sociales pueden seguirme, ya sea Insta, TikTok, YouTube, mismo usuario, ruba.physic. Entonces, la verdad, me gusta mucho eso de la empatía que debe tener el preparador con quien se está preparando, y que no sea esa cuestión, a mi hermano el lobo le pasó, de que casi mandas un WhatsApp y te dice quién eres, ¿no?
Sí, sí, sí. Total. Entonces, ojo con esa parte. Si tu preparador no te conoce, no te contesta los mensajes, tarda muchísimo tiempo, creo que son cosas, primero, para que lo hables con él, que le des la oportunidad, quizás se le pasó, no sé, alguna situación familiar también puede ser, pero tampoco que pase mucho tiempo, que no te conozca, que nada más te diga cómo vas, en qué nos quedamos, sino que realmente exista un interés genuino y que esté al pendiente de tus objetivos. Creo que cuando comparten la meta de que yo quiero competir, yo te voy a preparar, es cuando se logran grandes cosas, ¿no? Sí, que era lo que platicábamos, ¿no? Yo creo que el llevar a una persona a competir sí es dedicarle bastante tiempo, ¿no? O sea, sí es uno como preparador, sí es dedicarle tiempo. Entonces, platicábamos, Alex y yo, que las personas o los preparadores que tienen en una sola competencia a 20, 30 atletas, híjole, la verdad es que no sé cómo le hacen. O sea, la verdad sí es complicado, porque la atención los detalles que tienes que tener con cada una de las personas que están compitiendo son muchos. Entonces, tener este control, pues lo que pasa. Y una responsabilidad, ¿no? Sobre todo. Este güey, ¿quién era, no? O sea, y hay preparadores que tienen competidores en toda la República. Entonces, a lo mejor aquí fue el Mr. Guanajuato, pero también fue el Mr. Sonora y fue el... Entonces, cabrón, este güey, ¿quién era? Conocer, como preparador, conocer tus límites. ¿Sabes qué? Yo nomás Sí, con 20 asesores, con 20 asesorados, es como mi tope, ¿no? Sí, y yo creo que hablando ahora desde el punto de vista... También tú como preparador y yo como preparador, esa parte, pues sí, o sea, sí llega un punto en el que tienes que decir, ¿sabes qué? Hasta aquí, porque si no voy a empezar a bajar la calidad de mi trabajo, pero pues entiendo yo que es complicado, digo, a mí no me ha pasado, pero entiendo que es complicado decir, ¿sabes qué? Ya no puedo recibir más clientes, porque obviamente estar rechazando una entrada de dinero, ¿no? Pero a la vez yo creo que eso habla muy bien de tu trabajo, ¿no? Porque no estás bajando la calidad del mismo, que sí pasaría si a lo mejor en vez de tener 20 preparados, a lo mejor te subes a 50, pero ya la atención que le pones a esos 50 pues ya disminuyó bastante. Ahí también lo que influye mucho es el también elegir a con quién vas a trabajar. No me refiero asesorado a coach, ¿no? Sino tú como preparador, tú como entrenador y demás, elegir a la persona con la que vas a trabajar es muy importante, ¿sí? Porque vamos, no le podemos resolver los problemas a todos, eso es bien importante, o sea, que de verdad podamos apoyarlos, y gente comprometida. O sea, la gente comprometida hace las cosas Muy sencillas, de verdad, ¿sí? Y no me refiero hay gente comprometida que a lo mejor no puede seguir las cosas al 100, eso se entiende, pero que haya compromiso. Pero hay otras personas que simplemente no reportan, no registran, no eso. Y digo, no manches, o sea, yo conozco gente con un estrés laboral, un estrés familiar, y puede hacerlo, ¿sí? Se comprometió y facilita bastante el trabajo, porque luego te lleva mucho tiempo estar lidiando con andarlos acarreando. Claro. Sí, o sea, oye, ya me mandaste tu reporte, cosas que deben de ser responsabilidad, porque eso hay que entenderlo. No todo es responsabilidad del preparador, ¿sí? O sea, una vez que tú contratas, el hecho de que tú estés pagando no quiere decir que no vas a tener responsabilidades. Claro que se tiene ciertas responsabilidades. Sí. En resumen, yo creo que cuando hay un buen resultado como el que a ti te está pasando, es cuando hay esta mancuerna entre compromiso de parte del entrenador y compromiso de parte, o del coach, pues, y compromiso de parte del asesorado, ¿no? Que es lo que está pasando contigo y con Lalo. O sea, yo creo que Lalo no se preocupa de esta cuestión de, híjole, estar haciendo bien las comidas, estar pesando bien las comidas Ruba. Pues yo creo que él ya sabe de antemano que lo que está escrito en el documento que te mandó, pues va a ser replicado al 100, ¿no? Entonces, como tú bien dices, eso le resta muchísimo trabajo a tu preparador, ¿no? Sí. Vamos a pasar a otra pregunta de las que tenemos aquí preparadas. Que me parece interesante porque es del tema, de los temas que hemos tocado, es ¿qué cosas te hubiera gustado saber en un inicio que a lo mejor hubieran facilitado más tu camino en el fitness? A lo mejor de que ahorita dices, te voy a poner el ejemplo conmigo. Yo antes sí tenía esta creencia de que siempre más es mejor, ¿no? Y ahorita siento que si yo a lo mejor no hubiera hecho, no sé, en alguna época mucho cardio, a lo mejor me hubiera resultado mejor. Yo creo que esta creencia que luego tenemos en un inicio de que entre más entrenemos, entre más cardio hagamos, entre más déficit tengamos calórico en nuestra dieta, va a ser mejor, ¿no? Entonces, una de las cosas que a mí me hubiera gustado saber en un inicio y siento que me hubiera ahorrado tiempo, a ti, ¿qué es algo que ahorita donde estás parado
te das cuenta de, híjole, esto me ayudó mucho a darme cuenta y me hubiera gustado saberlo en un inicio cuando empecé? Pues yo creo que principalmente en la cuestión del entrenamiento. Sí, cuando yo comencé, más o menos por ahí, ya en gimnasio, finales de los 14, 15 años, yo entrenaba en ese entonces en una deportiva del estado, allá en León, y yo entrenaba con los entrenadores, pero la forma de entrenar ahorita que recuerdo no era la ideal. O sea, para cuestiones de hipertrofia estaba lejos de ser lo ideal. ¿Sí? Yo recuerdo perfectamente, eran circuitos de un mismo grupo muscular, abundantes. O sea, eran 6 ejercicios seguidos. Era brutal. O sea, ¿qué es lo que pasa? Sí, te vas a sentir fatigado, pero es lo que muchas veces confundimos, ¿no? Que fatiga no es sinónimo de estímulo. Y esa es la bronca. O sea, que a largo plazo no es sostenible y piensas que más es mejor, vamos a esto, y nada que ver, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que como haces 6, 8 ejercicios, pues vas a acabar muerto, ¿sí? Vas a decir, no, pues sí entrené. La bronca es cuando comienzas a aprender y tienes que quitar esos vicios, por así decirlo, y ves rutinas de profesionales. Yo me acuerdo perfectamente, yo veía las revistas y veía las rutinas de los Olímpicos, es que no es cierto que hagan eso. Sí, o sea, yo veía 13 ejercicios para un grupo muscular. Sí, claro. O sea, no es cierto, es que no puede ser. O sea, yo hago 6, los aguanto y... Entreno más duro que ellos, ¿no? Decías. Porque yo no estoy así. Totalmente, ajá, y es lo que muchos se van. O sea, ven una rutina y dicen, es que no puede ser. No puede ser que hagas eso, porque pues yo hago... Digo, ya como entrenador me ha tocado, me llegan personas hacen en una rutina 5 ejercicios de un grupo muscular. Oye, ¿qué tan intenso vas? No, todas al fallo. No, o sea, no puede ser. O sea, ves su físico y dices, no tienes la cantidad de masa muscular para tolerar tanta friega. O sea, lo podrías entender un poco en un pro, que dices, bueno, son 120 kilos de músculo, ok, podrías creerle que tiene con qué soportar tanto. Pero ahí es donde dices, la mayoría sobreestima su capacidad de esfuerzo, ¿sí? O sea, piensan que realmente se están esforzando lo suficiente y nada que ver. Y ahí es algo donde me fallaba. O sea, yo confundía mucho la fatiga con estímulo. Más cansado acababa, pues fue mejor. A mí también me pasó esta parte como de empezarte a guiar por los pesos que cargas y entonces no te das cuenta que llega un punto en el que ese extra de peso que a lo mejor tú le estás poniendo y que te está llevando al pensamiento de, híjole, ya estoy entrenando más pesado, entonces voy a tener mejor resultado. Ese extra, a lo mejor ni siquiera lo estás cargando con el músculo que tú piensas que estás trabajando, ¿no? Vamos a poner un ejemplo en el curl de bíceps, y ya de repente empiezas a involucrar la espalda baja, cosas. El resultado, o sea, lo que buscamos aquí es pues el crecimiento muscular, ¿no? La hipertrofia. Realmente ahí el estímulo que va a haber en el bíceps, a pesar de que le hayas puesto más peso, pues realmente no va a ser en el bíceps. O sea, y es por eso que no vemos el resultado que luego queremos, ¿no? Sí, totalmente. O sea, la mayoría empezamos así. Sí, claro. Cargando mucho, realmente una técnica muy pobre. Pero bueno, ya creo que de alguna manera algo pudimos aprender y algo pudimos sacarle provecho. Claro. Pero sí, yo creo que es lo que cambiaría. Y bueno, una pregunta que también está relacionada a eso, porque ¿qué consejo ahorita le darías a una persona que está iniciando, ¿no? O sea, que está empezando, a lo mejor no que tiene en mente competir, pero sí que va empezando en este mundo del fitness, en querer cambiar su físico? ¿Qué consejo le darías a esa persona que va iniciando? Constancia. Para mí es la constancia, y por constancia no me refiero, no faltes al gimnasio. O sea, apégate lo más que puedas un plan, no te reproches si no puedes por factores externos, pero es mejor hacer el 80%, el 70% en lo que las cosas mejoran, en lo que te acostumbras, que abandonar, ¿sí? La gente tiende a creer muchas veces que los procesos deben de ser perfectos y no, para nada. Sí, hay una frase que yo recuerdo que se me quedó muy grabada, que es lo perfecto es enemigo de lo muy bueno, ¿sí? ¿Por qué razón? O sea, un proceso perfecto, al momento en el que falla, te vas para abajo. Sí, claro. Sí, pero simplemente es aspirar a que sea muy bueno, ¿sí? Y es como los resultados van a terminar llegando, ¿sí? Con esa constancia, ir picando piedra poco a poco, ser paciente y no abandonar. Si una semana te sentiste mal, ok, la siguiente retomas. Si no abandonar 3 meses, sí. Porque es ahí donde vienen los problemas. Fíjate que es uno de los temas que yo también toco mucho en consulta, que luego seguramente también te pasa. Si tienes algún paciente que llega y dice, no, estoy haciendo las cosas al 100, no le he fallado en nada. Normalmente para mí es sobre todo cuando no es persona competitiva, porque estamos hablando ya de otro tipo de clientes,
Pero normalmente pasa esto que tú mencionas. Están haciendo las cosas perfecto, pero entonces no hay un punto medio. O lo hacen perfecto o lo abandonan. Entonces yo creo que lo ideal es cuando puedes mantener ese proceso, a lo mejor, como tú bien mencionas, en un 80, un 90, pero más constante, a que a lo mejor lo hagas perfecto un mes y luego dejes de ir 3 meses al gimnasio de hacer el programa de alimentación. Yo creo que cuando vienen los resultados es cuando, ok, me estoy manteniendo en un 80, 90, pero a largo plazo. Te digo, obviamente, repito, porque es importante, estamos hablando de personas recreativas que van al gimnasio y quieren cambiar su físico, porque si traes planes competitivos, aquí ya no es negociable el 80-90, aquí es 100 y si quieres que te vaya bien es a perder, sí, claro. ¿No? Sí. Pero sí, yo creo que también entender que el proceso de cambiar tu físico no es un camino lineal, o sea, vas a tener momentos en donde no vas a poder por broncas externas, emocionales, todo, a lo mejor seguir tu programa al 100, pero entre más rápido te repongas de esa caída, pues más, si vas a llegar a la meta, pues mucho más rápido, ¿no? Se me ocurre una pregunta, Alex, para ser un preparador, ¿es necesario que yo haya sido un competidor? No, para nada. O sea, sí creo que puede ayudar por alguna razón la cuestión de yo lo preferiría porque es más el empático, proceso. ¿no? O sea, yo te digo, ¿sabes qué? Me duele la cabeza, tú puedes decir, te duele la cabeza por esa razón. No sé si alguien que no haya competido tenga esta empatía durante el proceso. Deben de tenerla. Obviamente va a ser un poquito quizá más complicado, pero sí deberían de tenerla. O sea, realmente a nivel profesional, ¿cuántos preparadores hay que nunca fueron competidores? Hay varios. Por ejemplo, que me llega a la cabeza, no sé, me parece que nunca compitió Hanel Ramos. Sí, y es de los que son más reconocidos. Totalmente, ya es el que más olimpias tiene. Sí, no es como en el fútbol, que en el fútbol los directores técnicos, por ejemplo, es raro que encuentres, sí hay que no juegan. Por ejemplo, José Mauriño nunca jugó fútbol, pero acá sí siento que hay más. Sí siento que hay, como dices, sí hay más personas. Es que es muy de nicho, entonces, o sea, se terminan dedicando a... Y es que pienso que es como en todo, o sea, el conocimiento no debe tener necesariamente... Me imagino un doctor. Sí, o sea, un doctor no necesariamente debe de haber padecido cierta enfermedad para lograr esa empatía. Pero es que el doctor tiene pacientes con esa enfermedad. O sea, sí hay una retroalimentación en ese proceso. Yo considero que sí es importante por el tema también psicológico de lo que tú puedes como levantar a este competidor y decir, ¿sabes qué? Me lastimé un tendón, no te preocupes. A lo mejor vamos a dejar descansar la recuperación del cuadri y vamos a enfocarnos en pantorrilla y en esto, en lo que tú te recuperas. Pero a veces siento que las personas, o no sé si tú aquí en México conozcas a un preparador que no haya competido. Sí, ¿Lalo compite? Lalo sí, hace mucho, sí. Sí, o sea, Lalo sí llegó a ser competidor. Sí conozco. Bernardo Trejo, Pues el de Ultimate. De Ultimate. No sé. Él tiene muchísimos. Que no. No sé si Arturo Aguilar, creo que tampoco. Es que sabes que así como estás diciendo lo del médico, que hay cierta retroalimentación, también acá, o sea, yo creo que el caso específico de cada competidor que estás preparando también te retroalimenta y también empiezas a tener esta experiencia de cómo actuar ante ciertas situaciones también, ¿no? Sí creo que tiene ciertas ventajas si ya también pasaste por ese proceso, sí a lo mejor, pero yo sí creo que puede haber una buena empatía a pesar de que no haya competido como tal. Sí, quizá vaya a ser un poquito más complicado hacer el clic, pero son habilidades que se deben de desarrollar al fin y al cabo. Sí, o sea, es algo que no creo que esté peleado. Por ejemplo, mucha gente sí prefiere a competidores en activo. Sí, tener que su preparador sea competidor en activo. Yo en lo particular no me fijo en eso. O sea, hay quienes se fijan en el físico de su preparador, que porque es el ejemplo, que esto... Que ese es otro, ¿no? Si muchas veces, o lo que decíamos de que cada proceso o cada asesorado que tenga un preparador, le tienes que dedicar cierta cantidad de tiempo. Ahora imagínate, si tú también estás en ese mismo proceso de estar compitiendo, se vuelve todavía más complicado. Más ¿no? O sea, de estar preparando a 10 atletas a lo mejor y aparte tú estar en preparación, híjole, pues sí lo veo también complicado, ¿no? Alex, una de las dudas y esa es una duda personal también, es vivir de esto, vivir de las competencias, del fitness como tal, de entrenar. ¿Es posible? O sea, yo que también dentro de esto sí creo que luego la gente tiene la creencia de, ya competí, ya gané cierta competencia, ya voy a vivir de esto. Y
sé que no es así de fácil, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia acerca del monetizar realmente dentro de este mundo fitness? Monetizar en el mundo fitness hay mucho con qué, muchísimo. La bronca es con el culturismo, que la gente cree que puede hacer una carrera en culturismo y ganar del culturismo, y la verdad es que no. O sea, nunca va a ser redituable, ni considero yo que ni siquiera a los niveles más altos, ¿sí? Como puede ser el Olympia. Claro. Sí, o sea, no recuerdo bien, pero creo que el premio para Bumstead era $50,000 por ganar el Mr. Olympia. O sea, quizá el de la Open, que son creo que $400,000, dices, ok, sí, pero tienes que ser el número uno. El número uno a nivel mundial. O sea, pero dice 50,000 para Chris Bumstead, que dice es una persona de 110 kilos, probablemente se los eche en la preparación. Si no es que, más dinero gaste en. Entonces, hay mucho con qué monetizar alrededor de. Directamente el culturismo no te va a dar para vivir. Sí, pero con todo aquello que puedes monetizar alrededor, vaya que sí. O sea, el fitness hay mucho dinero. Y simplemente saber aprovecharlo y aprovecharlo de buena manera. Sí, porque luego mucha gente aprovecha el físico para vender o así, cosas que ni al caso. Sí, vender fármaco, ¿no? Sí, o sea, y por ejemplo, yo no veo mal. Yo es algo que yo sí dije, yo nunca voy a entrar a ese tipo de cosas. Está bien, al fin y al cabo alguien lo tiene que vender. Claro. Pero más bien empiezan a persuadir de una manera que no ven un beneficio para el consumidor. Simplemente se enfocan en ganar. O sea, y es algo muy común. Pero por ejemplo, para que la gente se dé una idea, aquí en México, pues la competencia pues más grande, se podría decir, es pues, el Mr. México. Sí. Si ganas el Mr. México, ¿qué te estarás llevando? No creo que sea ni... Creo que los que más ganan son los jueces, ¿no? No sé, pero ahí como ganando, ni siquiera... Ya estoy hablando de tú ganar como Men's Physique, sino ser el Mr. México. El mejor del país. Yo creo que no te estás llevando ni medio melón, o sea... No, para nada. Para nada. O sea, realmente desconozco, no recuerdo cuál sea la bolsa, pero... Es sí, más, no me acuerdo si hay. O sea, no me acuerdo si sí, hay. O sea, estoy seguro que el Mr. México, siempre seguro que la persona que sea Mr. México ahorita, no sé quién sea, Jonathan fue el pasado. 2021. Jonathan Padilla fue 2021. Fue Ricardo Juanchino, me parece. El que ha ganado se gastó el triple o más en su preparación. Las preparaciones. O sea, porque también luego no toman en cuenta la gente que está viéndolo desde fuera cuánto se gasta. Claro. Es mucho. O sea, los entiendo. Realmente es complicado hacer números cuando no sabes qué tanto, en qué cosas se gasta. Sí, o sea, yo platicaba con un pro de aquí de México. Él sigue en activo. Platicé allá en México con él. Y él nos platicaba. Él es, yo creo que uno de los pro más pesados de México. Llegó a pesar 130 kilos ya listo para competir. Y nos hablaba más o menos de una cifra alrededor de 600, 700 mil pesos. ¿Al año por preparación? La preparación quizá dure menos. Sí, o sea, porque es... Un carro. Traes un Audi, un buen carro. Un Audi A3 ahí. Sí, o sea, y es para una preparación. Sí, o sea, porque... Ahora, que dijeras, ok, le meto los 700, pero porque voy a recibir en alguna forma el millón, vamos a poner. Pero pues la verdad es que no es... No, y ni posibilidad, porque vas a una competencia profesional donde sí hay premios, pero al no ser una competencia top, como vendría siendo un Olympia, un New York Pro, el Arnold's Classic, la bolsa no es considerable. Sino esto es para que está totalmente enamorado del deporte y que disfruta de esto, ¿no? Y obviamente el poder vivir de esto es no por la competencia en sí, sino por a lo mejor lo que hay de ingreso por fuera, ¿no? Que es a lo mejor los patrocinios y toda esta cuestión, yo creo, ¿no? Sí, o sea, todo lo que hay en torno a también ayuda mucho. La cuestión de patrocinios que te ayuden a sobrellevar los gastos. Claro. Sí. ¿Los patrocinadores te buscan o tú los buscas? Hay varias formas. O sea, normalmente, yo en lo particular, yo espero a que me busquen. A menos de que yo sepa que puedo aportar algo, yo sí me acerco, pero ahorita yo no me acerco como culturista.
Sí, yo me acerco como creador de contenido, sí, que es básicamente es Sí, algo muy importante. que es muy últimamente- inteligente, ¿no? Porque siento que como si te acercas como culturista, tú solito te estás cerrando como la brecha de lo que de las marcas que pueden trabajar contigo. Y la cotización puede ser más alta, ¿no? Te cotizas un poquito, me buscan, tú me buscaste. Entonces, pues mira, esas son Sí. mis condiciones. ¿Cómo Claro. ves? Bien, yo creo que algo que ha cambiado todo el juego de la cuestión del fitness, todo es lo de las redes sociales, ¿no? Y creo que todos al estar expuestos a toda esta situación de ver los físicos, todo lo que mueve este mundo, creo que sí hay una repercusión en la cuestión de la salud mental, ¿no? Que es algo que hemos trabajado mucho en The Lab. ¿Cómo manejas tú eso? ¿Cómo poder tener cierto nivel de salud mental si estamos expuestos a... Seguramente también te pasa, incluso con el físico que traes ahorita, que te metes a redes sociales y ves, güey, que dices, este güey está 3 veces más grande que yo. Y ¿cómo manejar toda esa presión que existe en las redes sociales? Pues, mira, yo en particular trato de enfocarme en la meta, ¿sí? O sea, es complicado. Suena, quizás sea un mal consejo, pero a veces es, o sea, como competidor aguántate, ¿sí? Aguanta, soporta, ¿sí? O sea, sabes que vas a estar expuesto a esas cosas y al fin y al cabo en redes sociales todos se ven bien, ¿sí? Es algo muy importante, no le debes de dar cierta validez porque en redes todos muestran su mejor parte, su mejor físico, su mejor ángulo. Claro. Siempre van a resaltar sus mejores atributos. Yo lo hago, la gente que conoce lo hace, ¿sí? Entonces es algo simplemente que no te debes de casar mucho, confía en tu proceso y ya. O sea, sí, es complicado. No tengo un muy buen consejo para eso porque realmente es algo a lo que yo estoy muy expuesto y simplemente trato de concentrarme en lo mío. Sí, yo creo que lo que dijiste es importante, ¿no? O sea, de que entendamos que no todo lo que estamos viendo ahí es real, ¿no? O sea, yo creo que es un mundo muy aparte en el que no todo lo que los físicos estamos viendo, eso no ni es real, ni siempre es así, porque como bien lo mencionas, no van a compartir, por ejemplo, la mayoría de la gente que compite no muestra tanto su físico cuando está en etapa de volumen, ¿no? Sí, totalmente. Sí, es algo muy común. Yo por ejemplo, yo no lo hago. Yo lo hago muy, muy poco en etapa de volumen. Te pega este aspecto, cuestión de dismorfia. Claro. Sí, es algo que no es tan agradable porque tú vienes de un proceso en el que te ves muy bien. ¿Sí? Y obviamente, conforme aumentas el volumen, sí vas aumentando músculo, pero no es tan visible porque te estás tapando en cuestión de grasa. Claro. Sí, de hecho es un tema bien importante que esta cuestión que se da post-competencia, ¿no? El tema mental post-competencia es bien importante. Digo, yo que ya competí una vez, me pasó, porque vienes de una preparación a lo mejor de, no sé, ¿cuál te gusta? 12, 16 semanas, en las que vas viendo cómo tu cuerpo va a la mejora siempre, y llega un punto máximo que es el día de la competencia, en el que tú te observas de una manera en la que incluso tú mismo nunca te habías visto. Pero después de ahí es por eso decíamos que no es un proceso tan sano, porque estás en un punto en el que no puedes mantener. Por salud no puedes mantener. ¿no? Sí, literal es porcentaje de grasa de que 3, 4. Quizá un poquito más 6, elevado. de 6 a 10. Un 6. Y pues mantenerlo a largo plazo no sería sano. Sostenible. Entonces te toca estar en un proceso después contrario, en el que después te vas viendo, Cada vez más tapado, y mentalmente eso muchas veces te juega. aunque a lo mejor la mayoría de la gente dice, güey, te sigues viendo a toda madre. Pero uno que ya se vio en la etapa competitiva sí le juega en la Sí, mente un totalmente. proceso. O lo que hablábamos, ¿no? De que el mejor físico es el post competencia, ¿no? O sea, es cuando más grande te ves y Sí, o sea, sí, pero estamos hablando de a lo mejor 3, 4 días Sí. en el que te vuelves a llenar de glucógeno y andas sí. a toda madre. Pero ya estamos hablando de 1 mes, 2 meses después, en el que a lo mejor ya no te ves con esa misma definición que estabas acostumbrado a verte 8 semanas atrás. Y sí, o sea, mentalmente la verdad es que Y yo que es cuando estuve cobra ahí. importancia el preparador, ¿no? Que te diga, oye, ¿sabes qué? A lo mejor con esta sustancia te vas a notar tus cambios, manéjalos. Y es normal que te sientas así. Sí, pero también yo creo que entra la parte de uno, ¿no? O sea, la parte de uno ahí ya es uno decir, ¿sabes? Y aguantar el madrazo, es decir, es parte normal del Entenderlo. proceso. Entender que es una parte normal del proceso, porque mantenerte siempre, cómo te veías cuando ibas a competir, pues no, ni siquiera lograrías un avance como tal Sí, en tu no. físico. O sea, yo le comentaba a Alex de la última vez que lo vi, que fue ayer a The Lab, ahorita
pues yo creo que va a andar como 20 kilos más. Un poquito 15, más, ¿sí? unos 25 yo creo. 25 kilos más. Obviamente eso jamás lo hubiera logrado manteniéndose en un porcentaje de grasa Sí, ¿no? ideal para las redes sociales. Claro. ¿Sabes? Muy bien. Vamos a pasar a unas preguntas que nos hizo llegar parte de nuestra audiencia. Venga, Son 5 venga. preguntas. La primera es, ahorita platicábamos de lo mucho que ha cambiado la categoría, los parámetros de la categoría Men Physique. Ahorita nos preguntan qué parámetros están buscando los jueces en las últimas competencias que tú estuviste o lo que has visto. ¿Qué es lo que consideras tú que están evaluando los jueces en la categoría? Mira, en cuestión de mens es bien importante cintura estrecha, eso es de ley, y visualmente verte amplio de arriba, ¿sí? Entonces, hombros grandes, pectoral bien desarrollado y una espalda muy Desarrollada. Sí, muy desarrollada, sí, o sea, densidad. Y la cuestión del tren inferior, porque he visto y opiniones diferentes, he escuchado opiniones diferentes acerca de el tema, por ejemplo, de las pantorrillas. En tu experiencia, ¿si es algo que los jueces califican o realmente todo el tren inferior está...? Me parece que un nivel amateur no. O sea, yo considero que si están muy similares, puede ser un punto D. Sí, porque visualmente... Darle el gane por la... Sí. O sea, visualmente, al fin y al cabo, es todo, ¿sí? Bien. La siguiente es... ¿qué momento saber cuándo es ideal mi primera competencia? Y esta pregunta se divide en dos. Mi primera competencia y mi primer ciclo. Y si tú consideras que es lo ideal que la primera competencia sí sea con el uso de fármaco, o realmente tú crees que sí se puede llegar a un nivel de una competencia a lo mejor amateur local sin el uso de fármaco. No, sí se puede, o sea, totalmente. De hecho, yo siempre he pensado, mi primer competencia la hice sin fármaco precisamente para eso, para conocer la forma del trabajo de mi preparador, para todo ese tipo de cosas. Y es totalmente alcanzable. O sea, ya depende de la persona. Yo considero que un nivel alto a nivel nacional lo puedes conseguir de manera natural. Muy pocas personas, evidentemente muy poquitas. Pero sí, o sea, un novato puede ser natural sin problemas. Y digo, no cualquiera. Pero sí hay casos en los que se puede dar. O sea, se puede alcanzar muy buen nivel a nivel natural. Ok. Tipo de cardio que tú recomiendas para la pérdida de grasa. Mira, o sea, en experiencia yo no hago cardio. Sí, o sea, en las últimas 2 competencias yo no he hecho cardio. Nada. O sea, la del año pasado me marcaron una caminata en ayudas, nada más. Pero era caminata, sí, o sea, no lo puedo conseguir cardio. Creo por que la intensidad. eso la gente luego pierde de vista lo fácil que puede llegar a ser perder grasa también con el entrenamiento de pesas, ¿no? O sea, como que Sí. esa parte no se le va a la gente que realmente sí puedes perder grasa con el Es que entrenamiento realmente creen que el gasto energético del cardio es considerable. Sí. Y realmente es muy poco. O sea, lo que puedes hacer en una hora es muy poco. O sea, realmente es más fácil. Mira, cuando se tiende a abusar del cardio es porque se preparó precipitadamente. Si no estabas listo. Y hay que considerarlo mucho porque meterle a una persona semanas antes de un show 2 horas de cardio. Yo he visto gente que le meten 2 horas de cardio en escalera. Dices, no manches, o sea, debes de haber hecho muy precipitado una competencia para tener a un atleta en esa condición. A un atleta amateur. O sea, ya no hablemos de un pro que a lo mejor requiere un extra. Claro. Pero Sí, un atleta amateur es necesario. Y bueno, yendo a esa pregunta, no en mí, en alguien, yo me inclinaría mucho por lo que le gusta. ¿Sí? Lo que le haga adherirse mejor. Así de sencillo. No va a haber mayor diferencia entre HIIT y LISS, por así decirlo. No va a haber algo significativo entre una u otra. El que se adapte mejor, el que le guste. Y últimas 2, dejamos un poco de lado la parte como ahorita de el entrenamiento de las mujeres y la parte de las mujeres, pero nos preguntan aquí con qué frecuencia tú recomiendas que una mujer debe entrenar el tren inferior. Eso es altamente individualizado. Y yo no le veo distinción a un hombre. ¿Sí? O sea, se debe de entrenar, suena tonto, las veces que sea necesario. O sea, dependiendo. No hay un número, no se puede arrojar un número, porque si viene conmigo una chica a asesorarse y es extremadamente dominante sus piernas, Claro. yo no le voy a mandar 3 días de pierna. ¿Sí? Y luego, es raro que toda su pierna esté bien desarrollada. Es buscar qué necesita más y qué necesita menos. O sea, prioridades.
¿sí? No todos los músculos se desarrollan a la misma velocidad, no todos los músculos son puntos fuertes o débiles, es buscar qué falta y es en base a eso, no es dar una frecuencia por default. ¿Sí? Lo primero sería estimar, es ir viendo cómo viene trabajando y demás y programar el volumen de entrenamiento. Ya con el volumen es dosificarlo en sesiones. Que digo, en mi experiencia, la verdad es que la mayoría la está sobreentrenando, ¿no? O sea, porque normalmente hablo de mujeres que nosotros lo hemos visto ya en el gimnasio, gente que 4 veces a la semana están haciendo pierna y se me hace excesivo, ¿no? Sobre frecuencia 4 se puede aceptar en ciertos casos. ¿Cuál es la bronca? O sea, que no se sobreentrenan, porque al aumentar el volumen disminuye la intensidad. ¿Sí? Entonces, sí pareciera, pero dices, ¿por qué pueden mantener el ritmo tanto tiempo? Están sacrificando la intensidad. Y última de las preguntas que nos mandaron es esta cuestión de la cheat meal. ¿Funciona? ¿No funciona? ¿Es una cuestión meramente nada más de como un descanso psicológico o realmente crees que metabólicamente, fisiológicamente sí tenga algún beneficio? Hasta donde yo sé, hasta donde tengo entendido, no hay evidencia que sustente que facilite o que apoye a la adherencia a un plan, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? O sea, en alguien recreativo no lo veo mal, no, eso sí no lo veo mal, pero simplemente verlo como lo es, salirse de la dieta. No tiene ningún problema, ¿sí? Pero no hay que tratar de buscarle algún beneficio. Puede que un refit, ¿sí? Una recarga o eso, sí tenga cierto beneficio en ciertos casos particulares, pero la cheat meal como tal, justificar el salirte, sobre todo cierto tipo de alimentos ultraprocesados, cosas que realmente el cuerpo no necesita, no está mal consumirlos, ¿sí? O sea, realmente no lo tomen como que está mal, pero no hay que justificarlo, ¿sí? Y en un competidor menos. Es una cuestión más psicológica. Sí, o sea, gusto, o sea, simplemente te querías salir a la dieta, está bien, no eres competidor, no claro. Pasa nada. Bien, vamos a pasar a nuestra última sección, vamos a hacer 10 preguntas rápidas. Venga, bueno, son 7 preguntas, ¿sale? Venga. Vamos a comenzar, Alex. ¿Músculo favorito para entrenar? Espalda. Espaldita. ¿Músculo que más te ha costado? Espalda. Bien. Sí, ¿comida favorita dentro de la dieta? Comida favorita dentro de la dieta. Me ponen un cereal post-entreno, cereal con proteína. Muy bien. Comida libre, pues dices que no haces cuando estás en preparación, realmente no existe. Tampoco fuera de... La última comida libre que me mandaron fue en noviembre. Pero ¿cuál es tu favorita? ¿Qué comida haces tú fuera de la dieta que te guste? Yo creo que si tuviera que inclinarme por una, hamburguesas. ¿Entreno por la mañana, tarde o noche? Actualmente cuando haya tiempo. Normalmente me gustaba más entrenar por la mañana, pero ahorita sí, cuando tenga tiempo. Ok, ¿entrenas solo o acompañado? Casi siempre solo. Solo. ¿Personaje del culturismo que haya sido una inspiración para ti? Yo crecí mucho viendo en las revistas a Phil Heath. Yo creo que lo pondría a él como el principal, a Phil Heath o a Flex Lewis. A ellos principalmente. Y en Men's Physique definitivamente Jeremy Buendía. Jeremy Buendía. Que bien. Recientemente regresó, ¿verdad? No le fue tan bien. Ahí anda. Pero ¿va a seguir? Ahí anda. ¿Va a seguir? Se rompió el tendón, entonces no creo. Bueno, Alex, pues primero agradecerte que estés aquí, que nos hayas venido de tu tiempo. La verdad es que bien dijimos, según nosotros íbamos a platicar media hora contigo y ya se nos fue casi la hora. La verdad me dio mucho gusto que hayas sido tú quien inaugure este proyecto que traemos ahí de Lab. Espero que no sea la última vez que te veamos por acá. Te agradezco mucho. La verdad, no sé si quieras decir algo más, o pasar ahí información de tu línea de suplementos. Bueno, pues primero agradecerles, gracias por la invitación. Digo, a mí siempre en particular me gusta mucho hablar de todo esto, este tipo de cosas que hay alrededor del culturismo y demás. Porque, bueno, es información que a mí me hubiera gustado escuchar, ¿sí? algo un poquito más cercano. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, lo que dicen de la suplementación, los que no saben, tengo una línea de suplementación deportiva, High Performance Nutrition. Les voy a dejar por ahí redes sociales, hpn.oficial. Y pues bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Alex. Bueno, no nos queda más que despedirnos.
Antes de concluir, queremos dar un agradecimiento a cada uno de ustedes, así que el día de hoy vamos a dar 10 cortesías para el gimnasio del LAP. Lo único que tienen que hacer es acudir a recepción, ahí tenemos 2 despampanantes edecanes, recepcionistas, quienes tienen que mencionar, vimos el podcast y queremos recibir nuestra visita de cortesía. Ojo, tienen que ser personas que no estén dadas de alta en la base del gimnasio. Entonces queremos invitar a toda la gente que está aquí en Silao, en sus alrededores, o que tenga la oportunidad de conocer el gimnasio, a que puedan ir y reclamar. Solamente serán 10 visitas de cortesía. De antemano les agradezco. Yo quería lanzar este gritito de yeah, buddy. Dale, no me voy a quedar con las ganas. Entonces, muchísimas gracias. Ánimo.